Toyeles Fartures, con David Castañón. Hay un país donde manda el orvallo, donde el borrín y el sol de los esclavos, donde la lluz non ayuma los sueños, donde los sueños non críen raigaño. Cantar epopeyes cuando era niño, contaban bien d'elles d'un pueblo dijo armado hasta los dientes que vendía el alma por un puñado de ideas. Estoy Asturias, Equillé, donde vivimos. Estoy Asturias, Equita lo que sentimos. Oye, ¿cómo presta cuando vienen invitados y saben de nuestros gustos musicales que más coinciden con los de ellos y te piden a Disebra? Yo ya sabéis que soy el fan número uno. Bueno, igual competimos tú y yo a ver quién es más fan de Disebra de los dos, ¿eh? Pues igual. Son muchos años viéndolos ya y disfrutando y coincidiendo en conciertos también. Sí, nosotros tuvimos la suerte de participar en el 10º y 20 aniversario de Disebra. El 10º fue una pasada que... En Corbera. Ahí entramos entre la montonera siente que había y abriéndonos pasillos, subimos al escenario y yo todavía me acuerdo de Xune, Javi, todos, ¿no? De Fernando y fue espectacular, una cosa que siempre me acordaré de ello. Cuando Disebra ya era un grupo de pan rock, y no ahora que tienen trompetes y esas cosas que, sí. que evolucionaron con los años. Eso, siempre estando por la vida. No, por supuesto. Eso, sigo. ¿Y en el 20 aniversario qué fue? ¿En la plaza, en el Parche de Avilés? En Avilés. Sí. En ese estaba, en el 10º no estaba, yo ya tuve a partir del 15º. Pero bueno, vamos a hablar de 15º cosas. Pablo Canal, conocido mundialmente como Pablo el Sidro, bien llegado en Valdesoto, ya sabéis que ayer organiza los hidros y les comedias con mucha más gente, pero una de las personas que más está peleando por el reconocimiento pues de les mazcaraes, de eso, los hidros y les comedias en Valdesoto, de asuntarse con otros territorios que tienen también una forma semellada de celebrarlo, de caltener esa tradición que es muy complicado, y yo creo que es una de las personas que con más éxito lo está haciendo, ¿no? Bueno, no sé si éxito o no. Yo reconfortante por lo menos el trabajo que estamos haciendo está reconocido y la verdad es que a mí préstame mucho el poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Que no muerran nuestras tradiciones, lo primero, y después dar a conocer las tradiciones de otras tierras, pues después, de seguido. De mano vamos a hablar de lo que por lo que vinimos, que a mí me presta que vinieres, que del 15º encuentro de les jornades de les mazcaras de invierno que entamáis en Valdesoto este fin de semana, o sea, ahora mismo. Efectivamente, sí, ahora mismo está celebrándose el tallerín de los escolinos. Eso. Que están trabajando sobre les mascaraes y después van a estar sintiendo a la siente de otros grupos de los que participen de tarde en el desfile. Van a conocer un poco más de cerca lo que son los personajes que traen cada mascarada. Una de las cosas más guapas yo creo que estáis consiguiendo en los hidros y comedias en Valdesoto y el relevo generacional. Porque ahora, bueno, ya tenéis los hidros y comedias para adultos y para los nenos. Y involucrarlos de esa manera, de ellos ese protagonismo, desde tan niños, yo creo que fai que lo sientan como suyo y que después ellos ya de adultos tiren por ello. Sí, de eso se trata, ¿no? Nosotros entamamos la recuperación de los hidros en el año 2005. Y en el año 2006 ya hicimos una comediuca para los escolinos de FAES. Y a partir de ahí, todos los años ellos participen en la representación de las comedias. Y ahora mismo, dentro de la comedia de los adultos, ya tenemos de ellos rapazos que salieron de escolinos, o sea que es muy prestoso y un orgullo, ¿no? El tener a esta gente aquí que no lo deseen, que una vez que entren después no quieren salir, porque esto al final va absorbiéndote y es algo que es para vivirlo. Claro. Porque lo primero, y es muy necesario que en sitios como Valdesoto hay nenos, que hay relevo, sí. Eso oye que la gente está allí, está viviendo a gusto y no tienen que colar a otros sitios. Y es verdad que estáis en una buena situación en cuanto a comunicaciones y servicios, pero vosotros también hacéis que el pueblo tenga vida a lo largo de todo el año.
Sí, claro, con las actividades que facemos y Claro. lo que queremos, ¿no? Que Claro. la xente primero disfrute con el tema del domingo de sidros y comedies, después con el tema de les xornades de mascaraes, y después hay asociaciones que faen eventos o faen cosas y que quieren contar con nos, y ahí estamos pa poder echar un gabito, ¿no? Y Claro. al final y es lo que realmente cuenta, ¿no? Que estamos haciendo pueblo, y para la xente de allí, mira, estamos muy, muy, muy orgullosos del compromiso que tienen los PAS. Para ponerte un ejemplo, año 2025, comedias. Ujú. Entamamos a ensayar les comedias de los escolinos Eso te iba a preguntar. el 26 de avientu, y durante todas las vacaciones de avientu de escolares Sí. están allí con nos y van a ensayar y dejen de hacer otras actividades por ir a ensayar. Claro. O sea, el compromiso de los PAS lleva también que los Que guajes... Un colar de vacaciones, Eso claro, es. no salir fuera, claro. Y el que sal fuera, que tenemos algún caso también, lleven la comedia con ellos, estudienla, ¿Ah, sí? y cuando vienen al primer ensayo saben les entradas de todos los guajes de la comedia, con lo cual, para nosotros y lo que te decía, un orgullo total. Qué guapo. Bueno, cuéntame qué es esto de las máscaras de invierno, porque estoy seguro que hay mucha gente que no tiene ni idea de estas cosas. Bueno, son manifestaciones culturales que se celebren desde las Navidades, desde las fechas de Navidades, prácticamente hasta el Antrosiu, ¿no? Son mascaraes que representen el cambio de ciclo. Venimos de una seronda que lle oscurona, vamos para el invierno, que ya empiecen a crecer los días y demás, entonces, bueno, trátase de eso, ¿no? Del Ujú. cambio y un ciclo vital. Cámbiase de año, cámbiase de vida y eso, recuperes un poco la youth que falta fai viniendo de esa serondona que Claro. tanto hemos... Y llega muy guapa en colores y demás, pero después y muy tristona, ¿no? Porque los días son tan curtios Ya. y tal, y la siente, bueno, pues... Y algo además que a mí préstame, porque no lle bueno, ya la misma representación en distintos territorios, pero aparte en distintos tiempos, porque yo lo mismo, el Guirria, por ejemplo, en Belenos, que les que faen en San Juan de Amandi, Villapañada. en Villapañada también, vosotros los hidros que lo facéis, otros que ya llemas con el Antroshu, Eso. está esparcido en 2 meses y pico, cada sitio, cuando ellos quieran. Efectivamente, eso unos mantenémoslo en las épocas más cercanas a las fiestas navidiegues, y otros van más cercanes al Antrosiu, ¿no? Pero al final son máscaras de invierno igual unes que otras, y tienen, bueno, pues las mismas funciones, ¿no? Y personajes muy parecidos, aparecen vieja muchos de ellos, Sí. bueno, aparecen muchos personajes que son comunes a las mascaraes tanto de invierno como, o sea, más de navidiegues como del Sí. Antrosiu. Y todos en común, más o menos, tienen como una teatralización del personaje. No son nada más representarlos, sino que luego, pues eso, muchos faen el nacimiento de, como ya, el cuerpo, no, la pega. Sí, que- sí, que el parto de la vieja. parto la vieja, eso que parte con una pega, ¿no? En unos sitios Grau, una pega, en sí. otros bueno, pues otro pájaro, un animal, un gato o una gallina o lo que sea, ¿no? Sí. La verdad es que el parto de la vieja tiene la simbiología de lo que estamos falando, ¿no? Sí. Y el acabar el año y el entamar el nuevo, y de ahí Sí. el hacer el parto. Que no tiene nada que ver, y esto también dicilo, porque pasó, por ejemplo, en territorios como en Navilés, que son atrocidades de desconocimiento cultural, que no lle quemar la vieja, no lle quemar una mujer, sino que No. la vieja lle la representación de la naturaleza, y siempre se representaba como una señora mayor, Eso, precisamente eso. por sabia, no porque fuera peor y había que matarla. No, efectivamente. Claro. Y además de por sabia, por eso, ¿no? Porque estamos pasando de un ciclo a otro, y entonces y como si morriese el año y nace el nuevo, ¿no? Ujú. Entonces, y es la simbología que tienen. Cuéntame, porque estoy algo muy espardido en per Asturias, o sea, tenéis xente de Villaviciosa, vosotros que estáis en Valdesoto, hay xente de Ubieu, pero ya que tenéis xente también de fuera de Asturias con la que compartís este rollo cultural, incluso
muy famosa, que falamos luego de ello si quieres, la xuntanza que facéis en Portugal, que facéisla todos los años. Sí, efectivamente. Nosotros cuando entamamos en el año 2008, ya son 17 años, lo que pasa que con esto de la pandemia tuvimos ahí 2 años que non pudimos facelo, el alcuentro de les xornais de mascaraes, ¿no? Nosotros alentamos en el año 2008, 2009, 2010, lo que quisimos facer era conocer les mascaraes de Asturias. Y después pues fuimos abriendo un poco el abanico y fueron viniendo pues mascaraes como, bueno, la siguiente del Folión y Boteiros de Viana do Bolo, la Vijanera de Cantabria, los Guirros de Llamas de la Ribera, fuimos ya poco a poco abriendo el campo, ¿no? Y después, ahora lo que hacemos es convidar siempre a 3, 4 grupos que vienen de fuera del Payares para allá, y después los grupos de Asturias que quieran participar. Nosotros convidamos a todos y los que siempre vienen en los últimos años son, bueno, lo que tú decías, Mazcaritos de Uvieu, Mazcaraos de Rozáes de Villaviciosa y los Zamarrones de Chena. Y bueno, este año vamos a tener la suerte de tener aquí grupos que ya llevábamos de algún tiempo detrás de ellos, como Escarantones de Aceuche, en Cáceres. De Cáceres. O sea, que es flipante que, bueno, es verdad que por la vía de la Plata y incluso el dominio lingüístico asturionés hasta Cáceres, ahí llegamos. O sea, podemos decir que hay parte del reino ya, si nos ponemos grandonas, ¿no? Sí. Por grandonos que nunca bueno, vamos a tener Escarantones, vamos a tener el entroido de Pombriego, que es de Guión, que es de la zona de la Cabrera. Tenemos también el Folión y Boteiros de Viana do Bolo, que esta siente siempre vienen porque con ellos hacemos un intercambio. Ellos vienen aquí y nos vamos a Vivo Más, que es el festival que faen en Viana do Bolo y Vinariño de Conso. Después tenemos les botargues de Cabanillas del Campo de Guadalajara. Vienen también un carnaval rural de Álava. En Álava está cogiendo mucho pusio ahora. Los carnavales rurales no salían del entorno de ellos. Y esta siente coincidimos con ellos el año pasado en el carnaval de Zalduondo y estuvimos falando con ellos, convidámoslos y aceptaron el reto. Y es la primera vegada que salen del entorno de ellos. Nunca salieron a ningún encuentro Qué guapo. Fuera de Álava, ¿no? Y después tenemos también la siente que te decía de aquí de Asturias. Vale. Y entonces un fin de semana de xuntanza en Valdesoto y guai de tarde facéis un desfile per Valdesoto y mañana facéislo pela Pola Siero. Pela Pola, eso. Bueno, quedábame tamén por falar de los felos de Maceda, ¿sí? Que además é un caso moi simpático, ¿no? Nos últimos años, y un felo el que bien, él dice que é el felo de Valdesoto, porque bueno, venía el solo y tal, ¿no? Este año tiene un compañero que está aquí también en Asturias y van a salir los dos. Son muy animosos y prestan mucho, ¿no? Faen muchas trastaes y una mascarada muy guapa. Esperamos poder tener para el año que viene a la mascarada completa, ¿no? O sea, tener más personajes, más felos. Y sí, güey, facémoslo de tarde per Valdesoto. Aquí tenemos que hacer un agradecimiento enorme a la xente del pueblo porque saquen a la calle comida, bébora, para los que estamos participando en el desfile. Sí. Hay una mujer que, bueno, levántase todos los años a las 5 de la mañana a hacer falluelos, vale, que es exagerado, hay una montonera de falluelos, y este año, como dice que iba a venir un grupo bastante grande y tal, dice, bueno, voy a hablar con mi hermana a ver si me ayuda, y creo que va a la hermana también a llevar falluelos, y Loli y Paco, que son, bueno, qué maravilla, una pasada. Y después, mañana ya tenemos por la Pola, entamamos en la Plaza Cubierta y acabamos en la Plaza Les Campes. Mañana ya, a las 12 de la mañana, a la hora del vermutín, o sea, vais a todo el mundo que haya peles terrazas y tal, vais a ir a molestar un poco, que es parte de la idiosincrasia, ¿no? Sí. De los mascaraes. Además, parece que da buen tiempo, claro, y eso va a acompañar, ¿no? La verdad es que estos últimos años en Les Campes y una montonera siente del copón. Claro. Además, bueno, y es lo que tú dices, la hora del vermutín, la hora de la botellina sidra. Claro. Y bueno, la gente presta ellos mucho porque ven cosas que, claro, en condiciones normales, si no te desplaces al territorio de ellos, no los vas a ver. Claro. Y entonces, bueno, pues sí es una cosa muy guapa, sí. Y luego hay una cosa que es verdad que
cuando se recuperen estas cosas, llevan muchísimo trabajo de investigación, de falar con las fuentes orales, porque escritas no hay casi ninguna. Pero cuesta mucho tenerles en el tiempo, porque, claro, desplazarlo normalmente y en una parte no tan céntrica, gente que ya no vive allí, que tiene los sus trabajos, también la su vida, y por eso tiene muchísimo mérito que este tipo de escenificaciones se caltengan en la memoria. Sí, y bueno, nosotros, como bien dijiste antes, tenemos la suerte de estar en el centro geográfico de Asturias y es más fácil llegar allí y es más fácil, bueno, pues, y la mayor parte de la gente que participa en nuestras comedias y comparses y es gente que vive en el pueblo, mayormente. Entonces, bueno, para nosotros es mucho más fácil, pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando vas a los Raíces del Valledor, hay mucha gente que vive fuera, en Madrid, en Sisión, en Uvieu y tal, y van expresamente ese día para abrirles casas para tener un buen año, ¿no? Claro. Y eso sí se nota en muchas de las manifestaciones de este tipo, ¿no? Que suelen ser todas en zona rural, y la verdad es que, bueno, dan un xuego del copón, claro, porque lo que faen es revitalizar el territorio. Los caberos años en el Valledor y era una... Ya no se entra. Ya no se entra. Para aparcar y eso es complicado. Bueno, hay que madrugar, dormir allí a veraos, si puede ser, pero allí cerca. Llevar para comer también, porque eso, ellos no dan abasto para dar de comer a tanta gente, claro. Sí, que fala del Valledor, fala de San Xoán de Villapañada también, que está cogiendo mucho auge en los últimos años también. Y bueno, son sitios que la verdad es que es muy guapo, ¿no? Yo a mí préstame dallos el sofitu por eso, porque el esfuerzo que faen para tener estas representaciones y tal y es digno de tener en cuenta. Claro. Y luego hacéis un encuentro que tuvisteis ya poco tiempo en Portugal, ¿no? Donde os asuntáis ahí también y montéis unas folies maravillosas. En Portugal nos entamamos en el año 2009 en el Festival Internacional de Máscara Ibérica, FIMI, que a lo mejor en una temporadina muy curtia igual damos una sorpresina aquí. Eso sería maravilloso. Ya, sí, señor. Prometo darte la primicia. Bien. Estás trabajando bien. Estábamos trabajando en ello, como decía el otro, pero en otro sentido. La verdad es que lo del Festival de Máscara Ibérica no tiene calificativo. Y es xuntanos, somos 600, 700 mascarados participando en los desfiles. Peles cais de Lisboa, Rocío, La Baixa, ¿no? Y es algo guapísimo, ¿no? Digno de ver. Con una montonera siente también viéndolo tremendo, ¿no? Nos sentábamos en el año 2009 en ese festival y siempre llevamos sidra para repartir entre la gente que está mirando. Y el año 2009, bueno, pues la gente era muy favorable a beber, porque bien que se bebía por el mismo vaso, aunque llevábamos agua para poder lavar los vasos y tal, ¿no? No había ese contacto, digamos, ¿no? Esa aceptación. Bueno, pues para que veas, en el año 2015 ya había gente que llegaba al entamu del desfile y venían con un vaso, y era de estos de cubata, ¿no? Gordos, con culo gordo, como que, pero traían el vaso, ya sabían que los vasos de sidra que hieren así. Y bueno, esa campaña que hicimos en favor de la sidra asturiana y tal, tuvo muy buena acogida. Y de hecho, cuando se hicieron la recopilación de firmes para apoyar, para dar sofitu a la declaración de bien de cultura de la humanidad, material de la humanidad, nosotros en Lisboa recogimos 800 y pico firmes. Joder. Y es digno de ver les firmes, porque además algunos venían con poesías, otros con cuentos, otros con tal, y vamos, impresionante qué maravilloso el pueblo de Portugal, y a mí que me lavaba. Claro. Y además, por cierto, vamos a hablar de un sitio, ya que estamos en un programa de gastronomía, hay que aconsellar comer en Lisboa e Linda, ¿no? Hombre, por supuesto. Lisboa e Linda con Fernando ahí a la cabeza, y es un sitio totalmente aconsellable. Aconsellástemelo tú, y la verdad es que fue un
completo acierto porque salí encantado de allí. Buena gente y muy, muy buena comida y bien de precio, además. Sí, además, estos días, yo creo que fue el jueves o el miércoles o el jueves, inauguraron la nueva ubicación. Es verdad, sí. En Campo de Ubrique, en Lisboa. Y es un sitio totalmente recomendable. Y además tuvimos la suerte este año pasado de tenerlo aquí en el Festival del Arco Atlántico, porque vino con la cocina de allí de Lisboa y prepara unos platos de bacalao que mete miedo. O sea, claro. Y ya de paso, ya puestos que ya lo que nos toca y son buenos amigos, aprovechamos que parte de las personas que colaboran en esta 15ª jornada de las Mascaredes de Invierno y la buena gente de Casa Telva y también del Llagar Alonso, que son buenos amigos y hay que también ir allí y consumillos que lo merecen. Exactamente, sí. El Llagar Alonso siempre está ahí colaborando con la sidra y tal. Llevamos a todos los yaos y es un sitio fantástico. Y después, bueno, Casa Telva, ¿qué te voy a decir? Y además ahora tenemos a Isa con nosotros, que bueno, está súper implicadísima. Empezó también desde Escolina, haciéndoles comedias, y ahora ya está la de los medianos, ¿no? Y también digno de tener en cuenta. Bueno, pues en cuanto salgáis de aquí de tarde, tenéis un desfile en Valdesoto para ver todas las Mascaredes de Invierno y mañana a las 12 un desfile pelescais de la Pola en Siero. Pablo, el Sidro, muchísimas gracias. Dime. Una cosina más que queríamos decir. Este año, con les jornades, queríamos rendir homenaje a un rapaz de Valdesoto que era, bueno, siempre estaba echando semelles de todas las mascaredes, ¿no? De todo lo que hacíamos. Y morrió fai unos días y entonces queríamos hacer un homenaje y el cartel lleva la imagen de una semella de él y cualquier documento, todo lo que faigamos relacionado con les jornades, todos lleven una semella de Toño Cuenco, que era un paisano espectacular. Qué guapo. Muchas gracias y que vaya todo bien, amigo. Gracias a vosotros.